Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Lorena Rengifo, su anfitriona, administradora de Propiedad Horizontal con más de 16 años de experiencia. En este nuevo episodio tenemos un tema muy interesante para el día de hoy y hoy vamos a hablar de los conflictos en convivencia. Y para eso tenemos un invitado muy especial, el doctor Seifar Andrés Arce Arbeláez, abogado litigante de la Universidad San Buenaventura, especialista de Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, docente de diplomado, conferencista invitado a nivel nacional e internacional y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, ICDP, miembro del capítulo del Valle del ICDP. Bienvenido, doctor Seifar Andrés, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Lorena, muy buenos días a todos los que nos ven. Saro, primero agradecerte por la invitación, agradecerte por liderar estos espacios de naturaleza académica y pedagógica. Soy un fiel defensor que la academia nos permite crecer como profesionales y como personas, porque a medida que todos nosotros vamos conociendo nuestros derechos, nuestros deberes y nuestras obligaciones y las cumplimos, se duda el resultado es uno solo, y es armonía y convivencia social, que es lo que necesitamos en Propiedad Horizontal. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, doctor Seifar, entremos en materia. Primera pregunta o primer caso de estudio. Uso indebido de zonas comunes. Y quiero poner como ejemplos de casos reales, situaciones de convivencia que de pronto en nuestro día a día ya definitivamente se nos sale de las manos y necesitamos un profesional en derecho que nos guíe y nos ayude a buscar la solución final de la situación que se está presentando en la copropiedad. Entonces, la primera es el uso indebido de las zonas comunes y voy a poner un caso específico. Tenemos un residente que los parqueaderos les está dando un uso de depósito. O sea, en el reglamento de propiedad horizontal de la copropiedad X nos dice que estos espacios son únicamente para el parqueo de su vehículo. Vehículo puede ser catalogado su carro, su moto, su bicicleta, pero él está almacenando otro tipo de objetos. La administración hace su debido proceso, los llamados de atención, la citación a descargos y de hecho hacen la imposición de multas. Hay un límite de sanciones económicas que yo le puedo poner a este residente como tal, pero definitivamente esta persona hace caso omiso. En ese caso, a nivel jurídico, ¿cuál podría ser el paso a seguir de la administración o de la copropiedad para lograr el cumplimiento del reglamento y de todas las normas internas de este residente de la copropiedad? Bueno, Lorena, has tocado un tema muy interesante en el entendido de zonas comunes y lo menciona frente a parqueaderos. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso que debemos dar y es aclarar frente a qué tipo de bien estamos. Porque en el momento que nosotros hablamos de zonas comunes y hablamos de parqueaderos, recordemos que el parqueadero puede ser asignado por un uso exclusivo a cierta unidad privada. Ahí entonces estamos hablando de una zona común con destinación a uso exclusivo de parqueadero para X unidad privada. Pero muy distinto es si estamos frente a un parqueadero cuya naturaleza jurídica sea privada. Como ustedes de pronto lo han podido notar en tu ejercicio de administración, que el apartamento tiene su matrícula inmobiliaria y el parqueadero tiene su matrícula inmobiliaria. Entonces ahí estamos frente a dos debates. El primero, un uso exclusivo a título de parqueadero, ¿listo? Pero no es privado. Razón por la cual le damos tratamiento 100% de zona común. Y el otro escenario que es un tema de parqueadero unidad privada. El escenario 1, o sea el escenario 2, fundamental en este estado tener en cuenta el proceso que regula las controversias en propiedad horizontal, que es uno solo. Cuando se da una controversia en propiedad horizontal en virtud a la aplicación e interpretación de la ley o el reglamento. ¿Qué significa esta situación? Una vez has agotado todo el debido proceso, incluso has presentado las 10 multas que te permite la ley 675 y nada, la persona antes ahorra y con gusto paga la multa. Entonces nos vamos ante un juez de la República, ante un proceso que se conoce como proceso verbal sumario. ¿Listo? En ese punto nosotros, ¿qué le decimos al juez? Nosotros le decimos al juez de la República: señor juez, cuando nosotros nos remitimos al artículo 5 de la ley 675, nos dice cómo está el reglamento de propiedad horizontal, cómo se identifica, qué bienes tiene. ¿Bien? Cuando nos vamos al reglamento de propiedad horizontal de la copropiedad, encontramos que el bien objeto de discusión sea común, de uso exclusivo asignado al parqueadero, ¿listo? O privado. Nos damos cuenta en este punto que la persona está utilizándolo como depósito. ¿Qué significa eso? Está aplicando mal el reglamento de propiedad horizontal. Razón por la cual, señor juez, coloco en su conocimiento para que usted le ordene a la persona
ajustar su conducta, primero, declare que efectivamente el demandado está dando un uso indebido al bien objeto en discusión y segundo, le ordene y lo condene a utilizarlo conforme lo determina el reglamento de propiedad horizontal. Ok, conclusión, independiente, sea una asignación como zonas común pero de uso exclusivo, o sea un área privada, o sea que corresponde exclusivamente al apartamento, no puede realizar ningún tipo de modificación a lo que ya está destinado a ese espacio. Perfecto, y a eso complementémoslo y en aras de encontrar ese fundamento y no convertir de pronto las respuestas en aspectos de orden subjetivo y que si alguien escucha esta entrevista diga, pero ven, ¿dónde está el artículo? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo mencionas? Entonces, primer escenario, pues tenemos zonas comunes, muy bien lo sabemos absolutamente todos, la destinación es para todos, no es un uso que uno quiera determinar. Si nosotros vamos al artículo 18 de la ley 675 del 2001, ahí con claridad nos dice cuáles son nuestras obligaciones como propietarios. Ahí dice darle el uso que está destinado en el reglamento de propiedad horizontal, punto final. Correcto. ¿Listo? Entonces es lograr, sea bien común o sea bien privado, tener claro que la destinación es lo que determina el reglamento de propiedad horizontal. Ok, perfecto. Entonces sabemos que por parte de la administración de la copropiedad tenemos cómo accionar frente a sanciones y demás que se estipulen dentro del reglamento, y si no, el paso a seguir es, como nos los acaba de mencionar el doctor Seifar, es el proceso que debería de tomar la copropiedad. Bueno, segundo caso, modificación de fachadas o áreas internas que afecten la solidez del edificio. Y voy a poner un caso específico que de hecho tuvimos en una copropiedad. Un apartamento del primer piso realizó una remodelación, una modificación y me tocó una pared estructural. La constructora levanta la mano a la administración y nos dicen, ojo, están tocando una pared estructural, rompieron la pared, modificaron y eso puede afectar la solidez del edificio, ya queda en manos de la copropiedad que tome las acciones correspondientes. Tocamos la puerta del residente y le decimos, necesitamos ingresar para verificar la información que nos acaba de llegar porque nos preocupa la solidez, y esto fue muy claro al momento de la entrega entre constructor y propietario de que estas paredes no se pueden modificar. La persona no nos dejó ingresar. Acudimos a la inspección de policía a través del cuadrante y ella tampoco dejó ingresar. No tenemos cómo acceder. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la acción por parte de la copropiedad, aparte de los requerimientos y obviamente temas de sanciones que también podemos verificar? Porque dentro de algunos reglamentos de propiedad horizontal dice que la administración, el representante legal debe velar por la solidez como tal de todas las instalaciones. Entonces, digamos que es una obligación del propietario, pero no lo quiere hacer. Entonces, digamos que de manera conciliatoria y requerimientos y demás no se ha logrado. Entonces, jurídicamente ahí, ¿cuál sería el paso a seguir? Uno, para poder acceder al apartamento, hacer la verificación, y dos, en caso de que sea cierto de que ella realizó la modificación y no quiere acatar, digamos que la directriz o el requerimiento por parte de la administración de realizar las reparaciones correspondientes para evitar alguna situación que ponga en riesgo, ¿a dónde debe acudir la copropiedad? Bueno, Lorena, me causa curiosidad sin duda, en el momento que después de iniciar la querella de policía, me imagino que el inspector citó a audiencia, diligencia, y pese a su poder que tiene el inspector de poder ingresar como autoridad que es, no haya ingresado. Pero es bueno plantearlo de esa manera porque ya agotamos entonces dos escenarios. A nivel interno y a nivel externo frente al trámite de naturaleza administrativa que es la querella. No se pudo. Por el lado que intentamos no se pudo. Razón por la cual únicamente queda el tema judicial. Pero yo sí quiero en este estado hacer un poco más de énfasis porque aquí frente a esta presunta vulneración estamos vulnerando la norma urbanística. Al vulnerar la norma urbanística no solo estamos colocando en riesgo toda la comunidad, sino que estamos colocando en riesgo nuestro ordenamiento jurídico como tal. Entonces yo sí creo, en este paréntesis, hacer un poquitico más de énfasis en esa querella de policía, en ese inspector, porque sí que tiene la facultad para ingresar. ¿Listo? Como primer escenario. Okay. Listo, efectivamente digamos que no se pudo. La persona no pudo. Hay dos maneras. La primera, lo que uno le generaría la duda es, no, pues vamos a demandar. Por supuesto. ¿Bien? Máxime si se tiene en cuenta que la misma ley 675 del 2001, como muy bien lo mencionabas, nosotros como propietarios no podemos ejercer ningún acto que coloque en riesgo la solidez, la estabilidad y la salubridad de la comunidad. ¿Listo?
Pero entonces no se pudo, pero ¿qué tal sea un rumor? ¿Qué tal sea una confusión? Y Dios no lo quiera, vamos al proceso judicial y la persona se defiende y dice, un momento, qué pena, eso no es estructural. Y explica el por qué no es estructural, pues sin duda la demanda va a quedar sin fundamento y posiblemente se vaya a perder. Pero nuestra norma, nuestro Código General del Proceso nos da herramientas. Siempre que nosotros tengamos una duda, listo, me están vulnerando un derecho, ¿yo qué puedo hacer? ¿A dónde debo acudir? Sin duda el camino idóneo inicial, aparte de asesorarse por un abogado, es tener la noción del Código General del Proceso. Entonces, ahí que nos dice la norma, venga, usted si no tiene la prueba, constituya la prueba, logre tener la prueba. ¿Cómo se logra eso? Mediante la figura de la prueba extraprocesal. Okay. ¿Cómo es la figura de la prueba extraprocesal? Yo le digo al juez de la República, señor juez de la República, requiero realizar una inspección a un lugar, persona, objeto, cosas que posiblemente en un futuro la vaya a utilizar en un proceso judicial. Razón por la cual convoque una diligencia, ¿para qué? Para que usted, por intermedio de un perito, como corresponda, ingrese al apartamento, ya que a mí no me dejan ingresar para absolutamente nada, y verifique si efectivamente lo que se derrumbó fue una pared estructural. Entonces, bajo ese escenario, sería ese paso. Una vez tengamos la respuesta a esa prueba extraprocesal, ahí sin duda vamos al proceso judicial. ¿Para qué? Lograr dos cosas. La primera, la principal, la obvia, es que el inmueble regresa a su estado natural, es decir, con la pared construida. Que subsane el daño Exacto. que generó y que puede afectar exacto. El edificio. Exacto. Okay. Pero podemos estar en una situación que pasa el tiempo y ya hay un daño indirecto. Sí. Ya esa situación ha generado un daño al vecino o a la comunidad como tal. Entonces, venga, qué pena. Ordénele, señor juez, no solamente a su estado natural, sino a indemnizar los perjuicios que ha causado por el acto que ha realizado. Pero entonces vámonos más a fondo y esa pregunta de estudiante corchador. Pero listo, digamos que vamos al proceso. Lo ganamos, tenemos la prueba. El juez declara el incumplimiento de la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Le ordena que construya nuevamente esa pared. Y le ordena que pague alrededor de 100, 200 millones de pesos, según corresponda. Pero no lo hace. No lo hace y vamos a asamblea y tampoco lo hace. Entonces es importante en este punto, cuando ustedes hablen con el abogado, quien de su confianza, que quieran iniciar un proceso, es, venga, dado el caso, salga favorable la sentencia, ¿eso significa de una nos van a entrar a arreglar? El abogado le debe responder, no, porque nosotros no podemos controlar la condición humana. Nosotros no sabemos si la persona sí vaya a cumplir la orden del juez, pese a que lo tiene que hacer. Pero nuestro Código del Proceso nos da una salida. Si la persona no cumple, podemos realizar el procedimiento de ejecución de sentencia. Okay. ¿Qué significa eso? Ya no voy ante el juez a decirle, juez, declare que eventualmente vulneró el reglamento y la ley. No, le vas a decir, señor juez de la República, ya usted dio la orden que hiciera lo que tiene que hacer. No lo ha hecho. Por ende, ejecútela. Ordénele que la haga y si no la hace él, determine usted quién la hace. Incluso la puedo hacer yo como demandante, cuyo cargo económico está a cargo del señor. Okay. Y posteriormente, ya el tema dinerario, pues ustedes muy bien lo saben, y tú como administradora, la posibilidad de iniciar un proceso ejecutivo de embargo de cuentas, de bienes y demás. Entonces, esa sería la dinámica a presentar. Ok, perfecto. Ya sabemos que no vamos a hacer modificaciones ni de zonas comunes ni tampoco de zonas internas que afecten la solidez del edificio. Doctor, en ese mismo tema, esto aplicaría para las zonas comunes que son de uso exclusivo, ejemplo, fachadas. Hablemos de los balcones específicamente. Sí. Balcones. Entonces, tengo un apartamento, los balcones son zonas comunes de uso exclusivo, pero pues digamos que su mantenimiento, sus reparaciones y demás corresponde al propietario, pues que hace uso de este espacio. Y tengo un residente que decidió instalarme, tiene gaticos, entonces él decidió instalar reja por todo lado en el balcón. Pone reja. Esto no fue aprobado por asamblea. Llevamos el tema a asamblea y la asamblea dice no, eso está afectando la estética, modificaste una zona común. Empezamos a hacer los requerimientos también, la sanción económica. El residente dice yo pago la sanción, dime cuánto es, una cuota, 2 cuotas, o si voy hasta 10 cuotas, son 10 sanciones, lo que sea, lo cancelo, pero no lo voy a retirar. En ese caso, ¿a quién acudimos nosotros después de que la
administración ha agotado su proceso interno, sancionatorio y demás, para que le haga retirar la estructura que no forma parte de la fachada o de esta zona común y que está afectando y no fue aprobada tampoco en una asamblea. Conectemos esta pregunta con la ley y la práctica. Sí. Soy ajeno, me alejo un poco cuando el fundamento legal, cuando se altera un balcón, una terraza, es que afecta la estética. Eso es un criterio subjetivo. Ok. Eso es un criterio porque si para mí es bonito cerrar mi balcón con ventanal negro, que a usted le gusta el rosado, pues discúlpeme, son gustos y la estética a cada quien le parece. ¿Listo? Una cosa es ese fundamento de estética y otra muy distinta es cuando el reglamento de propiedad horizontal me prohíbe y me indica cuál es el color, cuál es la horma, la estructura, el diseño paisajístico de mi copropiedad y yo alteré eso. Eso es otra situación diferente. Pero yéndonos a la norma, que es lo que nos debe siempre interesar, y no colocar esas asambleas de 5, 10, 20 horas, porque es que me parece, vamos a la norma. Señor propietario, señor arrendatario, yo no le estoy diciendo a usted que lo quite porque sí o porque me parece feo. Porque si nosotros vamos al artículo 23 de la ley 675 del 2001, el numeral primero es claro, clarito en señalar, el propietario al que se le asigne un uso exclusivo no puede realizar alteraciones o construcciones. Ahorita sí viene la gran pregunta, ¿qué es alterar? ¿Listo? Lo que para doña Lorena es alterar, para Seifar no, para Andrés sí. Entonces evitamos la situación, simplemente decir, mire, el reglamento debe ser la carta y ruta de navegación de la copropiedad. Sí. Lo que dice el reglamento de propiedad horizontal físicamente se tiene que materializar. Y si en el reglamento no aparece balcón cubierto, balcón con reja, balcón con malla, pues simplemente has alterado. Lindo, feo, has alterado. ¿Listo? Toda una hemos superado esa situación. Siempre es importante tener en cuenta, y para todos, que el proceso en propiedad horizontal, cuando hay controversia en aplicación e interpretación de la norma y el reglamento, es una sola, que es el proceso verbal sumario de controversia en propiedad horizontal. Entonces debemos acudir a él, bajo la misma dinámica que hemos mencionado. Es solicitar al juez que declare que hay un incumplimiento por parte del propietario arrendatario quien corresponda y le ordene adecuar su conducta al reglamento de propiedad horizontal. Ok, entonces, conclusión, la copropiedad ha agotado su proceso y aquí ya tendríamos que contratar a un profesional en derecho que inicie este proceso verbal sumario para poder lograr el resultado final, que es lo que quiere toda la copropiedad, como fue aprobado por asamblea, y es, señor propietario, tienes que retirar tu modificación dentro de la zona común de uso exclusivo. Importante algo, doña Lorena, y discúlpame, ahí te interpelo un poco, y es para no caer en el error que algunas ocasiones pasa, y es, se van a asamblea. Y viene la persona que cerró el balcón, lo modificó, lo cortó, lo amplió. Imagínense cualquier alteración a un balcón. Y presenta un discurso de esos que conmueve, llevan al arquitecto, dicen que no hay daño estructural, que antes al revés eso va a valorizar, y empieza. Entonces logra que ese 70% de los coeficientes lo acepte, lo apruebe. Y ya. Pero pasan los años y ojalá los problemas a uno le llegaran al minuto 1 que comete el error, sería chévere. Pero no, en propiedad horizontal a veces la yayay explota 10, 20 años después. Entonces en este punto de nada sirve usted aprobar esa alteración porque se convierte en reforma al reglamento y usted no legalizar esa reforma al reglamento de propiedad horizontal. Entonces ahí no vale la pena de pronto perder tiempo con el afán de querer colaborar. Ok, perfecto. Bueno, el siguiente tema, digamos que es uno de los más comunes que nosotros tenemos en el tema de propiedad horizontal en nuestro día a día como administradores, y es tema mascotas. Pienso que ahí voy a tratar de desglosarlo como en dos casos puntuales. Entonces, el primer caso, hablemos de las quejas reiteradas que se presentan por el tema de los ladridos de los perritos. Entonces, yo tengo mascota, tengo 3 o tengo 4 perros, me voy a trabajar con mi esposo, lo dejo en el balcón o en el apartamento abierto, o independiente como sea, y los perros obviamente se estresan por estar solos y ladran todo el día.
todo el día, o si yo trabajo en la noche, mis perritos pueden ladrar toda la noche y ya yo llego en la mañana, digamos que a cubrir sus necesidades. Tengo vecinos que se quejan reiteradamente a la administración y solicitan se tome algún tipo de acción por la afectación que les está generando. Entonces unos me dicen, Lorena, es que no puedo trabajar y yo trabajo virtual, o sea, tener una reunión con el ladrido de los perros realmente es imposible. O la persona que está en la noche y me dice, mira, no puedo dormir porque el perro ladra toda la noche, o sea, no puedo hacerlo, me está afectando mi salud o me está afectando mi lugar de trabajo. Hacemos los requerimientos a los propietarios de los perros y las personas de pronto responden o justifican es porque hay una sentencia que de pronto ya muchos conocemos y nos dicen que nosotros no podemos moderarle el volumen o el ruido de ladrido de los perros, o sea, es imposible. ¿Cómo le digo cállate o ladra un poco más bajito? Entonces digamos que esa es la justificación que nos dan muchos propietarios de mascotas y en este caso la administración se les sale de las manos la situación y cómo podríamos controlarlo. Siempre que se toca el tema de las mascotas, sin duda cada vez toma más importancia esos seres que tanto amamos. Al mismo tiempo debemos entender que nuestra constitución política nos menciona el respeto de los derechos ajenos y no abusar de los propios. Artículo 95 de la constitución política. Primer punto. Segundo punto, esa famosa sentencia que las personas han leído un pedacito nada más, creo que no se la han leído todas en su gran mayoría, porque la sentencia es la T-119 de 1998, que invito por supuesto a toda la comunidad a leerla con detalle, porque primero es una sentencia que reúne varios casos relacionados con el ruido. Segundo, en lo que tiene que ver con la mascota de ese caso, es que se encontraba en una zona rural, zona común, amplia, y lo que ordenó el inspector fue, palabras más, palabras menos, deshacerse de la mascota. Claro, el propietario, a mí me ordenan dejar a mi mascota, mi hijo, más o menos, sí. ¿no? Y es verdad, Sí. hay lugares donde los perros son hijos, entonces eso hay que respetarlo muy bien. Entonces lo que dice la Corte Constitucional es, ojo, primero usted no puede ordenar sacar al perro. Segundo, difícilmente usted va a poder decirle ladre menos, ladre poquito, cuando eso es algo natural de ellos y es su manera de expresarse. Pero leamos más abajo y la Corte señala, es crear reglas y manuales que nos permitan convivir en comunidad. Así como yo no puedo decirle a tu perro que no haga nada, se calle o echarlo, usted como dueño del perro no puede obligarme a mí a aguantar el ladrido de todos los días del perro. ¿Listo? Entonces, bueno, pero ¿cómo logramos materializar eso? Porque si nos vamos al reglamento de propiedad horizontal no nos dice mayor cosa, al manual de convivencia menos, las sanciones solamente pueden ser las del reglamento, no las del manual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Listo, si nos vamos a... Dime. Y ahí, perdón que te interrumpa, hay personas que nos dicen, es que está violando ya mis derechos fundamentales. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pero dale, porque si nos vamos a un proceso, Sí. listo, y pueden ir el juez te declare, sí, el perro ladra mucho. Y no, el juez no va a callarle el hocico, ni mucho menos, para nada. Entonces, ahí es donde viene un mea culpa de toda la comunidad y hacer las cosas bien. ¿En qué sentido? Si usted revisa el artículo 5 de la ley 675 del 2001, en el inciso final señala lo siguiente. Además del contenido básico de todos los reglamentos de propiedad horizontal, entiéndase, identificación de bienes, coeficientes, planos, permisos, se deben estipular las reglas de funcionamiento que gobiernen a la persona jurídica y a la comunidad. Entonces, en este punto, si es viable en un reglamento de propiedad horizontal, lograr esas pautas, esas directrices, donde no se vulneren los derechos de las mascotas y sus propietarios, pero tampoco se le vulnere el derecho a la tranquilidad, a la convivencia y no perturbación de los demás vecinos. Que en caso de incumplimiento, ahí sí es viable la imposición de las multas que haya lugar. Entonces, eso como primer escenario. Y como segundo escenario, antes de pasar a la siguiente pregunta, es resaltar que frente a las mascotas, en estos momentos nosotros como ordenamiento jurídico, si bien existe una protección, siempre se ha formalizado que deben convivir y conjeturar ambos derechos, tanto el de las personas como el de las mascotas. Para cerrar el tema de las mascotas, quiero hacerte una pregunta. Tengo un conjunto residencial donde me ingresan gatos. Y pues es difícil ¿Silvestres? controlarlos, sí, O de sea, la calle. los de la Ajá, calle. sí, de la calle.
Y tengo personas que les da pesar y les da comida, los alimentan en las zonas comunes y me dicen, no son míos, pero me da pesar por ellos. La administración no me pasó, pero sí escuché el caso hace poco en un grupo de propiedad horizontal. Me dice, mira, yo le hice un llamado de atención a la persona X porque estaba alimentando el gato y eso lo que estaba haciendo era fomentar de que ingresara. La señora puso una tutela a la copropiedad manifestando que como el gato estaba internamente, o sea, lo que decía en pocas palabras, el gato pertenecía a la copropiedad y era responsabilidad del administrador tomar acciones, no retirarlos, no lanzarlos a la calle, por así decirle, ni tampoco prohibirle a las personas el tema de la alimentación porque estaban violando también el tema de los derechos a las mascotas, porque también sabemos que está regulado, hay normatividad del tema de mascotas y demás. En ese caso, yo puedo sancionar a la persona que está alimentando a los gatos en las zonas comunes, gatos callejeros como tal, y puedo prohibirlo y retirarlos de la copropiedad. Si bien la pregunta se circunscribe al tema de si puedo sancionar, es bueno conectar este asunto con las mascotas de perros, caninos, por una sencilla razón, y es nuestra entidad municipal, cualquiera que sea el municipio en que usted se encuentre, sin duda va a tener una autoridad competente para la salvaguarda de mascotas, para la salvaguarda de animales. Entonces, vámonos al caso de las mascotas perros que quedan encerrados. Sin duda, si usted dice amar mucho a su perro, pero lo deja 12, 18 horas encerrado, ladre, creo, posiblemente, presuntamente, usted le está vulnerando derechos a su mascota. Sí. Razón por la cual, vecino, administración, no dude en llamar a la autoridad que, según su municipio, se encargue de eso y, dado el caso, le puede incluso imponer sanciones. ¿Listo? Primer punto. Frente al tema de los gatos que se alimentan en zonas comunes. Ojo, la destinación de las zonas comunes no es para la alimentación de gatos silvestres o terceros o ajenos. No. Si bien es cierto, nos pertenecen común pro indiviso a todos, eso no significa que yo le pueda dar la destinación que bien me parezca. Pues así como yo reprocho que mi vecino en el salón social, en cualquier zona común, utilice eso de depósito, asimismo debo entender, porque me está cambiando la destinación, debo entender que los gatos silvestres y ajenos, que ojo, no sabemos si están vacunados, no sabemos si de pronto un aruñetazo de esa mascota nos puede causar un perjuicio y un daño mayor, no estamos autorizados frente a eso. ¿Listo? Entonces, viene el tema de tu pregunta. ¿Puedo sancionar? La respuesta está. Recuerden que las sanciones deben estar debidamente tipificadas, es decir, conducta más sanción en el reglamento de propiedad horizontal, conforme lo determina el artículo 50 y 60 de la ley 675 del 2001. Entonces, si tu pregunta es, perfecto, ¿puedo sancionar? Si está en el reglamento, claro que sí. Si no, no. Y frente al tema de expulsarlos, considero si es viable, siempre y cuando no exista un maltrato, sí es viable porque no pertenece a la comunidad y no sabemos qué pueda pasar con esa mascota. Pero digamos que encontramos animalistas, pero curioso, animalista para dejarlo en zona común alimentada. Si es un verdadero animalista, pues llévalo a su unidad privada o lléveselo a su finca y ahí lo conserva. Pero digamos que es animalista frente a juntos pero no revueltos. Perfecto. Para evitar de pronto esa discusión con personas que puedan considerar usted está matando gatos, apóyense los administradores en la autoridad competente para que les quede, aunque sea un acta de que ustedes hicieron el debido proceso, y evitar cualquier comentario o improperio innecesario. Listo. Para cerrar el tema de mascotas y por último, volviendo al primer tema, sobre el tema de los ladridos y demás, si hay una afectación o vulneración de un derecho fundamental por el tema de la salud y demás, el denuncio al proceso debe hacerlo, para quedar claro, directamente la persona afectada. No es la administración quien tiene la facultad de tomar las acciones contra la persona de las mascotas. O sea, en Colombia yo no puedo poner una denuncia por un tercero. O sea, en ese caso, digamos que la administración, tú me corriges, puede mediar la conciliación, el comité de convivencia y demás. Si definitivamente, digamos que no se logra la solución al problema, quien debe tomar la acción jurídica como tal es la persona que está siendo afectada por el tema de los ladridos y demás. No es la copropiedad, para cerrar el tema, porque muchas veces es que, bueno, ¿y qué estás esperando para demandar? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, para que quede pronto claro cuáles son los pasos y quién es el accionante frente a esta afectación. Perfecto. Mira, para efectos de claridad, y aquí es importante hablar un poco técnico,
para que las personas entiendan que la charla, la respuesta no es en pro administración, pro consejo, propio, no. Es simplemente desde un análisis 100% normativo y responsable. Es lo siguiente. La respuesta inicial la encontramos en el artículo 51 de la ley 675 del 2001. Y es que la administración, aparte de sus funciones, respecto a los bienes, zonas comunes. ¿Listo? Primer punto. Segundo punto. A nivel procesal, tengo una afectación, hay algo que se conoce como la legitimación en la causa, ya sea por activa o por pasiva. Es decir, por activa, si yo puedo demandar, y por pasiva, si a mí en ese caso yo debo ser el demandado. ¿Listo? Entonces, para este caso, si estamos frente a un tema de ladrido y ladrido y ladrido, y lo que está ocurriendo es que tiene migraña severa, o no puede trabajar, o tiene alguna enfermedad, quien la tiene es la persona. Razón por la cual quien debe presentar la querella, la queja ante la administración o en su defecto la denuncia que trascienda, que no creo que exista, pero puede ser denuncia, o la demanda civil, es la persona directamente afectada. Al interior de la copropiedad, recordemos, y para hacer una claridad, es la administración no es quien entra a imponer la multa como tal, no. La administración lo que hace dentro de su rol es, me llega la queja, le doy el trámite pertinente, respeto el debido proceso y le paso al comité de convivencia para que intente solucionar el asunto, y si no, al consejo de administración, porque el consejo de administración es el único que puede imponer la multa como tal. Pero ya dicho eso, a su pregunta, efectivamente, es la persona afectada en su derecho o en su salud quien está encargada de poder demandar. Listo, doctor Saifar, muchísimas gracias. Último tema. Instalación de cámaras de seguridad en zona común. Y voy a poner un caso específico. Tengo un conjunto residencial que está en el proceso de transición de entregar administración provisional a administración definitiva. Los apartamentos los entregan en obra gris, en obra negra. El hecho es que hay trabajadores realizando modificaciones, hay muchas empresas de construcción realizando, y en muchos casos estos se comienzan a presentar robos. ¿De quién? No lo sabemos, no vamos a entrar a juzgar. Entonces no hay cámaras de seguridad porque el conjunto está en cero, apenas está en el proceso. Entonces los copropietarios tomaron la opción de instalar cámaras en la zona común, en la puerta de su apartamento, solamente apuntando a su puerta para poder vigilar o controlar o saber qué pasa. ¿Es prohibido esta instalación de las cámaras? Varios puntos. El primero, cuando uno está en propiedad horizontal, está pagando seguridad. Artículo primero de la ley 675 del 2001. Si ustedes observan y analizan, la finalidad del régimen de propiedad horizontal es salvaguardar, dentro de muchos aspectos, convivencia y demás, la seguridad. Eso lo concadenamos con ¿qué? Si usted paga una cuota de administración, es que apenas me están entregando. No. Desde el momento en que usted le entrega su unidad privada, usted está en la obligación de pagar su cuota ordinaria. ¿Listo? Que hayan hurtos frente a ese asunto, entonces usted tiene todo su derecho para iniciar el proceso de responsabilidad civil por el hurto que le han cometido para que lo indemnice quien le corresponda. Si hay empresa de seguridad, si hay administración provisional, si hay administración definitiva. ¿Listo? Pero instalar una cámara en zona común no es permitido por una sencilla razón. Es zona común. La destinación, la salvaguarda, el cuidado y conservación depende de la administración. Razón suficiente para yo, a justicia a mano propia, instalar una cámara. Tercer punto. Y cuarto punto, y no menos importante, recordemos la protección y defensa de los derechos de habeas data. Entonces, cuando nosotros concadenamos todos estos escenarios, podemos concluir varias cosas. Entre este y lo más importante es, lo hurtaron, ok, usted tiene todo el derecho de la denuncia penal por hurto y demás, pero ojo, yo pago una cuota, razón por la cual a mí la copropiedad, la persona jurídica, me tiene que responder por lo que ha ocurrido. Entonces ya usted tiene que entrar a demostrar que efectivamente qué le robaron, cuál fue la cuantía de su hurto, y con eso pedir la indemnización de perjuicios en materia civil mediante un proceso de responsabilidad civil. Importante algo en este énfasis que estamos haciendo. Si la copropiedad contrató empresa de seguridad, Ya iba. soy de los que considera, de la mano con sentencias que han dado, la administración y la copropiedad no responden. ¿Por qué van a responder? Es que la administración no es, o el presidente del consejo
no es quien tiene que estar en la puerta con un arma o un machete para evitar... no, justamente yo pago una empresa vigilada, certificada por la superintendencia, avalada por ellos, decreto 356 de 1994, licencia de funcionamiento y todo, para que ellos respondan. Si no me dan su servicio, hay un incumplimiento contractual. Salvo, y ya con esto finalizo, salvo en el contrato de vigilancia y seguridad privada, la copropiedad de la administración se comprometa a actos propios de seguridad, como por ejemplo, vamos a atender unas bitácoras, vamos a cambiar muros perimetrales, vamos a cambiar... No lo hagan. Simplemente deleguen la función a la empresa debidamente aprobada. Listo. Conclusión, prohibido instalación de cámaras en zonas comunes. Ni balcones, que vienen siendo zonas comunes tampoco, ni en la puerta de su apartamento y demás. Doctor Seifar, muchísimas gracias por todo su conocimiento, toda la retroalimentación que nos hizo en el episodio de hoy. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos que haya una próxima oportunidad compartiéndonos más de todo lo que tiene que ver con el fascinante mundo de la propiedad horizontal. Muchísimas gracias. Lorena, muchísimas gracias a ti por la invitación y sin duda los espacios de naturaleza académica y pedagógica es lo que necesita nuestro país. Claro que sí. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio.